Estela. Buenas tardes, hermanita. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de poder dar de este tiempo entre hermanos, mi Dios. Ponemos esta reunión en tus manos, te pedimos en el nombre de Jesús que abras nuestro entendimiento, que tu palabra, Señor, no regrese vacía y que nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo a poner por obra todo lo que tú nos aconsejas, Señor. Bendice la vida de nuestro pastor y unge tu palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, gloria a Dios. Qué bueno poder estar de nuevo con ustedes, preparados para compartir la palabra del Señor. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, donde vamos a leer los versículos del 43 al 51. Juan, capítulo 1, del 43 al 51. Cuando lo tengan, levanten el pulgar. Gloria a Dios. Muy bien. Bueno, pues leemos la palabra del Señor. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y respondiendo Jesús le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hasta ahí la palabra del Señor. Gloria a Dios, que Él la bendiga en nuestros corazones. Seguimos estudiando el Evangelio de Juan de manera sistemática, vamos paso a paso, tratando de no perdernos nada de la riqueza que este hermoso libro contiene. Este Evangelio de Juan que, según mi parecer, es el más espiritual de los cuatro, es decir, el que más profundiza en lo sobrenatural, en lo espiritual. Dice que el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. ¿Se dan cuenta la sencillez, la simplicidad del llamado de Cristo a los que serían después sus apóstoles? Sígueme. Una palabra. Y ellos le siguieron. Conociendo la historia como la conocemos, sabemos que no solamente estuvieron dispuestos a seguirle, sino que le siguieron hasta la muerte. Porque de todos los apóstoles, menos Juan, que escribe este evangelio, todos los demás estuvieron dispuestos a morir antes que negar su fe. Y todos murieron por causa de su fe. De modo que el llamado de Cristo impactó de tal manera en la vida de estos discípulos que es impresionante, ¿no? Los transformó por completo. Otros, en cambio, pusieron excusas. Y los hubo que se negaron a seguirlo. Sencillamente le dieron la espalda y lo abandonaron. Muchos de los cuales habían visto las señales y los milagros y los prodigios que el Señor Jesús hacía, a pesar de lo cual no quisieron seguirlo. No todos le van a seguir. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Es decir, Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad,
Pero no todos los hombres quieren conocer la verdad. Hay algunos que están a gusto viviendo en la mentira. Allá ellos se lo pierden, ¿verdad? Versículo 44 dice, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe significa amante de caballos, o sea, el que ama a los caballos. Andrés, en cambio, significa varonil. Ambos, Felipe y Andrés, eran los dos únicos apóstoles cuyos nombres eran griegos. Es decir, sus nombres no eran judíos, no eran hebreos, sino griegos. Por ese motivo, cuando un grupo de griegos se interesaron por Jesús y sus enseñanzas, fue a ellos y se dirigieron a ellos, a quienes se dirigieron, como veremos más adelante cuando lleguemos al capítulo 12 de Juan. El nombre de Betsaida significa casa de pesca, porque en realidad se trataba de una aldea de pescadores, situada al noreste del mar de Galilea, en pleno desierto. Fue a las afueras de Betsaida que Jesús se retiró con sus discípulos a descansar de las multitudes. Llegó un momento en su ministerio que no tenía tiempo ni para descansar, ni para comer, ni para dormir. Y bueno, le dijo a sus discípulos, vayamos a un lugar desierto y descansemos. Pero la gente se dio cuenta de a dónde iba y lo siguieron. Multitudes le seguían allá por donde él iba. Y Cristo los recibió. No los expulsó, no los desestimó, no los menospreció, sino que tuvo compasión de ellos, de las multitudes, porque los veía como ovejas sin pastor. Y él les predicó, los recibió, les predicó, les enseñó, mientras sanaba a muchos de ellos. Esto lo pueden ver en Lucas capítulo 9, versículos del 10 al 11. Betsaida era una de esas ciudades incrédulas que no quiso creer en Jesús. Por eso dijo el Señor, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Mateo 11, del 21 al 22. Es decir, Betsaida era una de esas ciudades incrédulas que, a pesar de ver los milagros poderosos que el Señor había hecho, no quisieron creer en él. Por eso el Señor Jesús dice que Tiro y Sidón, que eran ciudades paganas, el castigo para Tiro y Sidón sería más tolerable que el de Corazín y Betsaida, que eran dos ciudades judías. No creyeron en Cristo a pesar de que hizo allí muchísimos y muy poderosos milagros el Señor Jesús. Por ejemplo, fue en las cercanías de Betsaida donde Jesús alimentó a los 5,000. Y lo pueden ver en Marcos capítulo 6, del 30 al 44. Ver un milagro como ese, la multiplicación de los panes y de los peces. Bueno, cuando se dirigía a Betsaida, fue que Jesús vio a sus discípulos luchando en medio de la tormenta en el mar de Galilea y fue a rescatarlos andando sobre el mar para poder ayudarlos. El Señor levantó la voz, le dijo al mar, cállate, cálmate, y el mar dice que se hizo gran bonanza. Lo pueden ver en Marcos 6, del 45 al 52. Eso fue cuando los discípulos se dirigían a Betsaida. También en Betsaida fue que el Señor Jesús sanó a un ciego. Lo pueden ver en Marcos 8, del 22 al 26. Pero a pesar de todos estos milagros y muchos otros que serían muy largos de contar, bueno, Betsaida no quiso creer en el Señor Jesús. La ciudad en su conjunto, aunque algunos creyeron, la mayoría de esa ciudad permaneció incrédula. En el versículo 45 dice que Felipe halló a Natanael
y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Bueno, es impresionante, o al menos a mí me impresiona, cómo algunas personas desde el principio, desde el mismo momento en que fueron llamados por el Señor, comenzaron inmediatamente a llevar a otros a los pies de Jesús. Para Felipe estaba claro quién era Jesús, aquel de quienes escribieron Moisés y los profetas, el Mesías prometido. Su declaración es correcta, porque desde Moisés hasta los profetas de todo el Antiguo Testamento se anunciaba la llegada del Mesías, quién iba a ser, dónde iba a nacer, cómo iba a vivir. Todas esas profecías, más de 300 profecías, se cumplen en Cristo. Sin Cristo es imposible comprender el Antiguo Testamento. Si no se tiene en cuenta a Cristo, el Antiguo Testamento sigue siendo un libro cerrado, difícil de comprender. Pero en cuanto lo estudias a la luz del Nuevo Testamento que nos presenta el testimonio, la persona y la obra de Cristo, ahí se hace la luz y todo es comprensible. El Nuevo Testamento da luz al Antiguo Testamento. Jesús diría más adelante, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, Jesús les estaba diciendo las Escrituras, y se refiere lógicamente a las Escrituras del Antiguo Testamento, porque el Nuevo todavía no estaba escrito cuando Cristo dijo estas cosas. Las Escrituras dan testimonio de mí. Juan capítulo 5, versículo 39. También les dijo, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Está hablando de los 5 primeros libros de la Biblia, del Pentateuco. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Juan capítulo 5, versículo 46. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Esta fue la predicación del apóstol Pedro en casa de Cornelio. Hablando de Cristo, de este, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos, capítulo 10, versículo 43. Como ven, todo el Antiguo Testamento predecía la llegada y la obra del Mesías, de Cristo Jesús, y el Nuevo Testamento da testimonio de que aquellas profecías se cumplieron en la persona de Jesús, el hijo de José. Versículo 46 dice, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Bueno, aún no había terminado Felipe de hablar, y Natanael le respondió inmediatamente de ese modo. Claro que para entender esa reacción de Natanael es necesario saber qué hay detrás de eso. Además de las lógicas rivalidades entre las diferentes ciudades de Israel, en Nazaret había una guarnición romana. Y por consiguiente, abundaba en ella la prostitución, la baja moral, los adulterios, los robos, los asesinatos. Y por eso la mayoría de los judíos odiaban Nazaret. Por eso Natanael, que era de Caná, de Galilea, que estaba a más o menos una distancia de 6 kilómetros al norte de Nazaret, él debía estar al tanto de todo lo que pasaba en aquella ciudad. Por eso le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Me encanta la respuesta de Felipe. Le dijo, ven y ve. Me encanta porque ante la mala actitud, la mala crítica que hace Natanael, Felipe no discutió, ni trató de ponerse a defender a Jesús, sino que lo que hizo fue invitarlo, ven y ve. Es decir, ven y venlo por ti mismo. Lo invitó a probar, a conocer a Jesús, a acercarse al Señor Jesús.
Esta respuesta, perdón, es muy similar a la que el mismo Señor Jesús le dio a Andrés, al otro discípulo de Juan el Bautista. En el capítulo 1, versículo 39, que ya vimos, le dijo, ven y ve. Maestro, ¿dónde moras? Ven y ve. ¿Qué? Lo importante es que Natanael estuvo dispuesto a ir. Estuvo dispuesto a ver. Fue a conocer a Jesús. No como muchos que cuando los invitamos actúan llevados de sus prejuicios y se niegan a dar el más mínimo paso para investigar si lo que le decimos es verdad o no. Hermanos, no permitan jamás que los estereotipos de la gente acerca de Dios te impidan conocerlo de verdad. Muchos nos acercan a Dios por lo que otros hablan. No es que me han dicho que eso de Dios es un rollo, no, porque esas cosas de Dios a mí no me interesan. No te dejes llevar de esos estereotipos. Natanael fue y conoció a Jesús. Sigamos invitando a más personas a conocer a Cristo. Es posible que la gente nos diga que no quieren saber nada de Él. Bueno, perdiendo así su oportunidad de conocer a Jesús. Pero también es posible que como Natanael vengan y vean y se conviertan y acaben sirviendo al Señor Jesús. Versículo 47 dice que cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaños. Antes de que Natanael se acercase al Señor, ya Jesús lo sabía todo de él. Es más que evidente que Jesús, como Dios, sabía cuál había sido la reacción de Natanael cuando Felipe le habló de él. Sin embargo, Jesús nos reprende a Natanael por haberlo menospreciado, por venir de Nazaret. No lo reprendió, sino que dejando a un lado la ofensa que Natanael había hecho, fue capaz de ver en Natanael su sinceridad. Alguien que no era un hipócrita, un hombre honesto, un hombre sincero. Recuerden que Dios lo sabe todo, todo, absolutamente todo, de cada uno de nosotros. No hay absolutamente nada oculto a los ojos de aquel que todo lo ve, de aquel que todo lo sabe. Y a pesar de eso, a pesar de que nos conoce profundamente, nos ha amado. Nos amó cuando éramos todavía pecadores. Nos amó enviando a su Hijo al mundo a morir por nuestros pecados. Como Pablo enseña en Romanos 5:8. Nos amó cuando no lo merecíamos. En el versículo 48 le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Jesús lo había descolocado con su respuesta. Y él quería saber de dónde tenía Jesús ese conocimiento. ¿Le habría informado Felipe antes de hablar con él? Jesús le responde a esa duda. Jesús le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael se da cuenta de que Felipe no le había dicho nada a Jesús, sino que Jesús había conocido sus devocionales cuando él se reunía con el Señor a hablar a solas debajo de la higuera, cuando se apartaba para hablar con Dios, cosa que solo Dios y él sabían de ese detalle. De modo que Natanael ata cabos. Por eso acaba creyendo en él. Me gustaría que viniésemos al Salmo 139. Quiero que me acompañen porque es un salmo que todos debieran conocer en profundidad. Salmo 139. Es un salmo que escribió el rey David. Y dice Salmo 139, oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos.
Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí tú estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo que son las tinieblas que la luz. Bueno, podríamos seguir. También Natanael quedó maravillado por el conocimiento de Cristo. David dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso. Para mí, alto es, no lo puedo comprender. Es demasiado maravilloso. Esto es algo que todos debiéramos tener en cuenta. Los distintos atributos del Señor. La omnisciencia, que Él lo sabe todo. La omnipresencia, que Él está en todo lugar. No podemos huir de Él ni de su conocimiento. Versículo 49. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Esta confesión de fe de Natanael demuestra su reconocimiento de que Jesús era mucho más que un mero hombre, incluso más que un simple maestro de Israel. Su conocimiento sobrenatural le demostraba que era el que Israel esperaba, razón por la cual Natanael abrió su corazón a Cristo. No se resistió en incredulidad, sino que creyó en él. Versículo 50. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y no es que Jesús menospreciase el testimonio que Natanael acababa de dar, sino que le está profetizando que vería cosas mayores. Y ciertamente las vi. Natanael fue testigo de muchos de los milagros poderosos que Cristo hizo a lo largo de su ministerio público. Y después de eso, fue también testigo de su muerte y de su resurrección. Todo ello porque creyó, porque no fue incrédulo, porque tuvo el valor de acercarse a Jesús y probar. Ven y ve. Tú también puedes ver grandes maravillas de Dios, obrando primero en tu propia vida y después en la vida de los demás. Si crees con sinceridad en Jesús, si abandonas la incredulidad y te acercas con un corazón abierto a Cristo, tú también vas a ver milagros poderosos de parte de Dios en tu vida y en la de los demás. La pregunta es, ¿te ha cambiado Cristo? ¿Crees que Cristo puede cambiar a otros? A veces somos incrédulos respecto a que Dios pueda cambiar a ciertas personas. Hay personas que pensamos que ni Dios las puede cambiar. Pero recuerden lo que dice Lucas 1:37, nada hay imposible para Dios. Versículo 51. Y le dijo, de cierto digo. Esta expresión es usada 25 veces en el Evangelio de Juan. Y lo que está es añadiendo importancia y veracidad a las palabras que van a seguir a continuación. Cuando Cristo decía de cierto, estaba diciendo, puedes estar absolutamente seguro. Y refleja la autoridad de Cristo para hacer cumplir todo lo que Él dice. Es decir, como recompensa a la fe que Natanael demostró en Cristo, el Señor le da una promesa.
De aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esta declaración de Jesús nos recuerda al sueño de Jacob, el sueño que tuvo Jacob una noche mientras que descansaba cuando estaba huyendo de Esaú, su hermano, porque le había robado su primogenitura, ¿verdad? Con engaño. En Génesis capítulo 28 dice que soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí que ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y aquí el Señor estaba en lo alto de ella y dijo: yo soy el Señor, Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Eso está en Génesis capítulo 28, del 12 al 13. Cristo no se estaba refiriendo a que Natanael y sus otros discípulos lo iban a ver literalmente el cielo abierto y los ángeles subiendo y bajando, no. O como en el caso de Jacob, ¿no? O como en el caso de la transfiguración. No. No era algo literal, sino que Cristo les está prometiendo que iban a recibir una nueva percepción de Cristo y de todo lo espiritual, de todo el mundo espiritual. Para ellos el cielo no permanecería cerrado, sino que Cristo se lo estaba abriendo. Ellos iban a ver cosas que los demás no iban a poder ver. Porque Cristo es el nexo entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hombres. Por eso los ángeles de Dios suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, como dice ahí ese pasaje de versículo 51. Pero solo los creyentes lo verían y le adorarían, no solo por su relación con Israel, sino también con toda la humanidad, puesto que Él no solo es el Hijo de Dios, como se dice en el versículo 49, sino que también es el Hijo del Hombre, como se dice en el versículo 51. Y así es como Jesús va añadiendo discípulo a discípulo al grupo de sus seguidores. Es cierto que multitudes que le siguieron después le abandonaron, pero sus discípulos, los 12, y los estaba escogiendo uno a uno. Si se dan cuenta, Cristo no le había dicho a Felipe: mira, Felipe, quiero que organices una campaña evangelística para dar a conocer mi evangelio y que vayas por las ciudades y vayas tratando de convencer a la gente. No. Lo único que Jesús le dijo a Felipe fue: sígueme. De manera natural, Felipe llevó a Natanael a pie de Cristo. Y es Cristo quien se encarga de convertir a Natanael en su discípulo. Así, uno a uno, por el testimonio personal de quienes hemos conocido y creído a Jesús, la iglesia se va ampliando uno a uno. Conocer a Cristo y su palabra ¿te ha dado a ti una nueva visión de la vida? ¿Te ha abierto el cielo para poder ver cosas que antes no veías? ¿Ha cambiado tu manera de pensar? ¿Has visto ya el cielo abierto o todavía el cielo permanece cerrado para ti? Bueno, conforme nosotros nos acercamos a Jesús, ven y ve. Conforme nos acercamos al Señor, vamos conociéndolo y conociéndole a Él y su palabra, el cielo se nos va abriendo cada día más. Y vamos adquiriendo una mejor comprensión de todas las cosas. No solo de lo espiritual, también de lo humano. Porque vamos aprendiendo día a día de Dios y de su palabra. Vamos aprendiendo y Dios nos va ampliando la visión espiritual. Yo quisiera que orásemos al Señor en esta noche y le pidamos que nos abra los ojos espirituales. No sé si conocen el pasaje en el que Eliseo es rodeado por todo un ejército enemigo que lo quiere prender. Y cuando el criado de Eliseo se despierta y ve la casa rodeada de ese ejército,
le da espanto y despierta al profeta de Dios. Eliseo, Eliseo, no tengas cuidado, mira que estamos rodeados. Eliseo le dice con toda la tranquilidad del mundo, como quien se está desperezando recién despertado. ¿Y qué pasa? No, tranquilo, no pasa nada. Y ora al Señor para que abriera los ojos de su criado. Y cuando Giezi abrió los ojos espirituales, cuando Dios le abrió los ojos espirituales a Giezi, vio que ese gran ejército que había rodeado la casa estaba a su vez rodeado de otro ejército mucho más grande y poderoso de ángeles celestiales. Y a una palabra del siervo de Dios, todo ese ejército que venía para aprenderlo quedaron ciegos. No sabían dónde estaba. Oremos al Señor que Él abra nuestros ojos espirituales para que seamos capaces de ver lo sobrenatural, para que seamos capaces de ver el mundo espiritual, para que seamos capaces de ver cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida en cada una de las cosas. Oremos, hermanos. Me gustaría que alguien ore uno, pero no se queden media hora esperando. Alguien que de verdad quiera orar en nombre de todos, para que Dios nos ayude a conocerle más profundamente cada día. ¿Quién quiere orar? Padre Santo que estás en los cielos, Dios Todopoderoso, Altísimo, Señor, venimos ante tu presencia finitos, pero aún así, Señor, tu amor en esta tarde, Padre mío, te bendigo y te alabo. Y te doy gracias por permitirme y permitirnos estar en este estudio con el pastor Nicolás García. Gracias, Padre mío, porque tu palabra dice que tú abriste los ojos de nuestro entendimiento para que la luz de la verdad nos resplandezca. Gracias, Padre. Te pido, Señor, que sigas dándonos sabiduría, sigas abriendo nuestros ojos espirituales para aprender más de tu presencia y ver, como dijo Jesucristo, el cielo abierto cada día más y aprender más de ti, Señor. Ayúdanos a entender, a comprender la inmensidad de ti, Padre Santo. En esta hora, mi Señor, te pido que tú bendigas y cuides a tu siervo Nicolás García, le des sanidad. Cada uno de aquellos que han de venir a tu presencia a través de nuestro testimonio, a través de tu palabra. Envía obreros a tu mies, aquellos que todavía tienen encubiertos los ojos por el enemigo, Padre, para que no les resplandezca la luz y para que ellos puedan venir y ver la luz de la verdad a través de Jesucristo. Te pido y te encomiendo estas cosas, muy agradecida por esta hora, en el nombre de mi Señor Jesucristo, mi amado Rey, mi Señor y mi Salvador. Amén. 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 Quiera Dios que realmente cada uno de nosotros seamos capaces de ir amando cada día más al Señor, en la medida en la que nos acercamos a Él y a su palabra y le vamos conociendo más fácilmente, es más fácil amarle a Dios. Así que ánimo, gloria a Dios. Adelante, Johanny. Sí, quería recordarle, pastor, que hoy es el primer domingo de febrero y de que estábamos listos para hacer la Santa Cena. Cierto, cierto. Es verdad, no me acordé de la comunión. Pero un segundito. Voy a traer mi vino y mi pancito, hermanita, permiso. Sí, a ver si es que pueden acompañarnos también con su pancito y su vino. Alfredito. Porque esta mañana celebramos la comunión aquí en Fuerteventura también. Pero yo me puse mal porque había muchísimo perfume en la iglesia y me mareé muchísimo, no respiraba bien, me tuve que salir y tomé la comunión fuera de la iglesia.
pero sí, se me había olvidado ahora para prepararlo, ya Montaña lo está preparando para poder tomar. Mientras tanto, que si hay alguien que tenga alguna pregunta con respecto a lo que hemos meditado, pues que aproveche la oportunidad. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a lo que hemos visto en el Evangelio de Juan? ¿No?